Buenos días. Bueno, pues después de las desmesuradas palabras que ha pronunciado sobre mí mi querida y admirada Cayetana Álvarez de Toledo, solo me queda decir, ¿quieres tomar algo? Está todo pagado. Bien, pues tengo un doble motivo de agradecimiento, no solo por estas palabras que, como digo, me parecen exageradas a todas luces, y también a la Fundación FAES por otra cuestión, que es su invitación a presentar a la mujer que hoy nos acompaña. Me temo que Cayetana me sobrevaloró al establecer una analogía que agradezco, pero que, como decía, queda un poquito exagerada. Cualquier comparación entre un blog modesto como el mío con Generación Y, el blog de Joanny, que registra cada día un número de entradas de comentarios 10 veces superior, exime de todo razonamiento adicional. Sí estuvo Cayetana afortunada, sin embargo, en otro aspecto del asunto. Pocas peticiones podrían haberme hecho sentir más honrado que acompañar hoy a esta mujer y decir unas palabras sobre ella y sobre sus circunstancias. Mi primera razón para admirarla no necesita ser defendida con mucho esfuerzo. Supe de su existencia cuando una dictadura inicua impidió que viajara a Madrid a recoger el premio Ortega y Gasset que el Grupo Prisa le había concedido en 2008 en su apartado correspondiente a Periodismo Digital. Y desde entonces he seguido su blog con regularidad y admiración. Joanny pertenece a una categoría superior de seres humanos y, por tanto, de mujeres. Ella no ha necesitado una política de cuotas para destacar. Le ha bastado su empecinada, sostenida e indómita ambición de libertad en contra de muchas y grandes dificultades. Es la determinación que ella misma expresa con admirable sencillez. He decidido vivir como si realmente fuera libre. A mí me recuerda a otra mujer extraordinaria, en mi opinión, una de las personalidades más admirables y una de las pocas personalidades admirables, diría yo, de la Segunda República Española, que fue Clara Campoamor. Ella fue una de las 3 mujeres con escaño en las Cortes Republicanas de 1931, que tenían 500 y pico diputados, creo recordar, donde las mujeres entonces eran elegibles, pero no tenían derecho al voto. Su determinación y su trabajo consiguieron el voto para las mujeres españolas, pero su partido y la izquierda no se lo perdonaron. En las elecciones de 1933 no obtuvo escaño y en las de 1936 ni siquiera tuvo un lugar en las listas. La izquierda pensaba y le reprochó que el voto de las mujeres era más conservador y la acusaron de haber propiciado el voto a las derechas en 1933. Los dos bandos de la guerra civil estuvieron tentados de matarla. Primero los milicianos, de los que huyó hacia el exilio 2 meses después del comienzo de la guerra. Después, en el exilio que la llevaba de Alicante a Génova para terminar en Suiza, los falangistas que la perseguían la denunciaron ante el gobierno fascista italiano, que la detuvo, pero no la entregó a sus perseguidores. De todo ello dejó constancia en 2 libros admirables: Mi pecado mortal, el voto femenino, y La Revolución Española, vista por una republicana. La segunda razón de haber agradecido especialmente esta invitación a presentar a Joanny es de carácter subjetivo y viene a ser una expiación de culpa, y aquí está la madre del cordero de todo este asunto. El año en que nació Joanny, yo me afilié al Partido Comunista. Caramba, qué coincidencia, que dirían los luthiers. Fui durante unos pocos años un admirador irredento de la Revolución cubana, hasta el punto de que al mayor de mis 2 hijos le puse por nombre Ernesto Fidel, pese a lo cual hoy mantiene una muy buena relación conmigo, lo que habla muy en favor de su generosidad y de la nobleza de su carácter. No me equivoqué en todo. No tardé mucho tiempo en descubrir que la Revolución cubana, el mito de mi primera juventud, no era más que una síntesis de retórica y herrumbre. Bueno, quiero hacer aquí un inciso para destacar que, claro, la gente de mi generación, de mi edad,
que nos inclinábamos hacia la izquierda como forma más evidente de rechazar la dictadura franquista, claro, pues la cosa de lo soviético, la pesada gerontocracia aquella y el burocratismo era una cosa que nos pillaba muy lejos. Sin embargo, la Revolución Cubana tenía ese hálito de lo romántico, de esto que era muy, muy atractiva para nosotros, ¿no? Pero, como digo, al final no era más que retórica y herrumbre. El paso del tiempo hace de Cuba una fotografía devorada por el sepia. Se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía, escribió Miguel Hernández, y esa es una imagen que le cuadra cabalmente a la isla. Durante mi primera estancia en La Habana, en el verano de 1991, periodo especial aliviado por los Juegos Panamericanos, vi algo que me llamó muchísimo la atención. Bajaba por 23 desde la heladería Copelia hacia el Malecón y en una calle lateral por la izquierda, no recuerdo si era la O o la P, había un local abandonado con polvo de décadas, y lo digo en sentido estricto. A través de la cristalera sucia se veía un cartel de Año Nuevo. El texto decía: Feliz 1964. 5 años más tarde volví a Cuba invitado por una cadena hotelera en un fam trip, un viaje de familiarización para periodistas. Y allí seguía el póster deseando a los cubanos y a los visitantes un feliz 1964. Las casas seguían teniendo el mismo color de aquel cartel, 5º año triunfal desvaído por el tiempo. En algún sitio leí una metáfora muy apropiada de Joanny que no he podido encontrar en estos días para poder citarla con exactitud, pero decía algo así, que era como si el malecón hubiera estado sumergido en el mar durante siglos y hubiera emergido de repente. Luego hay otra cosa que me llamó mucho la atención, y es que todo hueco alberga en Cuba un museo de la revolución. Cada pared es un soporte ideal para murales de la agitprop castrista, cargados de consignas que recordaban las gestas y los héroes de la revolución, Camilo Cienfuegos, el Che, entrando en Santa Clara y por ahí seguido. Yo transponía aquello a la España franquista y no me cabía en la cabeza. Era como si en los años 70 la dictadura llenara las paredes de murales con la gesta del Alcázar, frases de José Antonio Primo de Rivera, el capitán Cortés y Santa María de la Cabeza, la Guardia Civil muere pero no se rinde, y demás consignas, ¿no? Bueno, en Cuba todo sigue igual, sin destrozos traumáticos, pero cuanto puede verse, las casas, las fachadas y también las cosas que no pueden verse están sometidas a la lenta, inexorable destrucción del tiempo. Para ser una revolución, yo no había visto nada tan inmovilista ni tan estático en mi vida. En realidad, lo que da la impresión de cierta movilidad es solo la retórica. Un día un amigo cubano me llevó a petición mía a la famosa embajada del Perú en La Habana, donde el mito de la Revolución Cubana empezó a cuartearse a los ojos de los espectadores más ciegos. Era difícil imaginar que allí hubiesen cabido entre 10 y 13.000 personas que la asaltaron en 1980, en la crisis del Mariel. Es imposible pensar que nadie hiciera aquello para poder escapar del paraíso. Pero son unos expertos en borrar huellas. Para eso es la retórica, para eso la manipulación del lenguaje. En los años transcurridos, hasta que yo la vi con mis propios ojos, la embajada había cambiado 2 veces de uso social. Cuando yo alcancé a verla, se llamaba Museo del Pueblo en Marcha Combatiente. No diré más. La primera vez que fui a Cuba, la visita a Oriente incluía el recorrido que Fidel Castro y los suyos hicieron en la noche del 25 al 26 de julio de 1953, desde la Granjita Siboney hasta el cuartel Moncada, que los rebeldes asaltaron con muy poco éxito. La mayoría fueron abatidos a tiros y el resto, Castro entre ellos, hechos prisioneros. Daré 3 detalles solamente. La granjita que les servía de refugio mientras preparaban el asalto, una casita preciosa, pintada de blanco y rojo, llamaba la atención porque en la fachada mostraba huellas de disparos, 2 docenas de picotazos de bala. Entonces le pregunté al guía cómo era posible aquello. Los rebeldes habían salido de allí la noche de Santiago para asaltar el cuartel Moncada y ya no volvieron. No era posible que en la granjita hubiera tenido lugar ningún tiroteo.
El guía, que ya para entonces empezaba a mirarme con sospecha, respondió: bueno, mire, esto lo hizo después la Revolución para mejor comprensión de los turistas. Al llegar al cuartel, que ya no es cuartel, nos esperaba otra sorpresa. El fracaso militar de los rebeldes se comprende de inmediato al visitar el museo y ver la ropa que llevaban los revolucionarios para hacerse pasar por una guarnición militar. No había la menor uniformidad. Ni en las había guayaberas, camisas de distintos colores, zapatos de lo más inverosímil, ni en el armamento ni en el vestuario. Aunque hubieran puesto de centinela a un ciego, habría detectado la superchería a más de 100 metros. Otro hecho muy notable es que hasta llegar allí había encontrado no menos de una docena de instituciones que honraban el nombre del cuartel Moncada: Escuela de Pioneros Cuartel Moncada, Contingente de Trabajadores Cuartel Moncada y así. En todas partes, menos en el cuartel Moncada propiamente dicho, que se llamaba en el tiempo de mi visita Escuelas 26 de Julio. Generación Y llamó a su blog Joani con evidente acierto. Recuerdo una conversación en La Habana en la que los contertulios, todos españoles, hablábamos de esos portentosos nombres de las mujeres cubanas que contienen la I. Miss Lacy, Miss Lady. Yo tuve un amigo ocasional que a su hija le había puesto Penilei, que era una adaptación y una simplificación del título de aquella canción de los Beatles de los años 60, Penny Lane. Y uno de los participantes en la charla contó que una camarera del hotel se llamaba Yusneivi. Hizo un comentario en el sentido de que hacía falta un notable ardor guerrero para colocar a una hija el nombre de la Armada estadounidense, US Navy. Tuve entonces una intuición que después, muchos años después, he comprobado con la reflexión de Joani sobre los nombres con I griega. Quizá, dije, bastase una añoranza de la libertad en la elección del nombre. Joani cuenta sus experiencias como una costumbrista muy avezada, capaz de hacer un minucioso retrato psicológico y moral a través de una crónica prodigiosa de la vida cotidiana, donde se alternan comentarios sobre los apagones, el cuentapropismo, las permutas de vivienda, con acontecimientos algo menos ordinarios y más cargados de amenaza. Imposible no recordar la evocación que Joani hace del primer repudio que recuerda siendo niña. La turba mostrando su hostilidad a una vecina que quiso marcharse desde el puerto de Mariel, o los problemas para algo tan elemental como conectarse a Internet. Impresiona leer en el libro de sus experiencias blogueras el making of de la generación Y, los tropezones que todos los días tienen con las dificultades de la vida cotidiana, porque el verbo clave de la vida de los cubanos es resolver. Resolver es partir cada mañana de la necesidad de hacerse con la vida, encontrar alimentos, transporte, los 1000 ridículos objetos que forman parte de nuestra higiene, vestuario, necesidades domésticas, sin que nosotros, los que hemos ido a caer en la parte afortunada del mundo, nos tomemos la molestia de pensar jamás en ellos. Ojeando el blog de Joani, estremece leer las dificultades de las mujeres cubanas para hacerse con lo que ella llama almohadillas higiénicas, compresas, por poner solo un ejemplo. Una pareja cubana, en mi primer viaje que hice con mi novia, una pareja cubana se nos acercó a nosotros y pasamos con ella una velada extraordinaria. En un momento dado nos enseñaron su cartilla de racionamiento. Tenían que optar, por ejemplo, entre pasta dentífrica y pinzas para la ropa, ganchitos se llamaban en aquella cartilla. Pero lo que más necesitaban era comunicación, hacerse comprender y explicar la íntima tragedia que sufren por haber nacido bajo la tutela de la Revolución cubana. La propia Joani escribe en su libro WordPress: en esta isla de los desconectados donde vivo, solo el 2,9% tiene la posibilidad esporádica y accidentada de navegar por la gran telaraña mundial. En toda la ciudad de La Habana hay 2 ciberlocales donde una hora de acceso cuesta el tercio de un salario mensual.
y todo contado con una gran capacidad de descripción sustentada en una prosa tan viva y ágil como ajena a cualquier pedantería. Generación Y es un blog altamente adictivo que no debería perderse nadie con un mínimo de interés en la vida, en las personas y en lo que, en mi opinión, es el mito con más arraigo y más falsedumbre en la historia del siglo XX. Joanny va a intervenir a continuación para hablarnos del desafío de la libertad con una metáfora espléndida que ella va a explicar, la de las ovejas indómitas. Su intervención va a ser deliberadamente breve. Luego tendremos ocasión de abrir un turno de palabra para que puedan preguntarle todo aquello que consideren pertinente. Por mi parte, nada más, salvo pasarle la palabra a Joanny con el deseo de que la libertad sea una planta que también arraigue en Cuba y que lo haga pronto, porque no tenemos mucha vida para gastar tan tontamente. Y tal como decía el bolero de la gran compositora mexicana Consuelo Velázquez, se vive solamente una vez y hay que aprender a querer ya vivir. Muchas gracias por todo, Joanny, por tu ejemplo y por ti misma.